Davos, igual la pregunta que se hace el Círculo Rojo, sobre todo el sector económico del Círculo Rojo, es no es qué pasa si falla Milei, sino quién lo sucede. O sea, la discusión que hoy está ocurriendo en el Círculo Rojo es la sucesión de Milei. ¿Ah? Sí. Hace rato. Hace rato, y dentro del propio dispositivo que llevó a Milei a la presidencia también se lo están preguntando. ¿Sí? Ahora, esa sucesión puede darse en términos institucionales con armonía, es decir, que se mantenga la institucionalidad y sea Villarruel como quiere Villarruel y aparentemente el propio Mauricio Macri. Ayer en la negociación dijeron secreta, pero como la conocimos todos, es raro que se dé como secreto algo que todos conocimos en tiempo real, que fue la negociación Ritondo-Martín Menem, que fue la más sensible, sobre todo porque Ritondo quedó dolido, no con Martín Menem, me parece que por la experiencia que tiene Ritondo en política no personaliza en Martín Menem el dolor de no ser. Porque estuvo muy cerca de ser el presidente de la Cámara de Diputados, a instancias precisamente de Mauricio Macri. Bueno, ayer a instancias de Macri, Ritondo se sentó con Menem para negociar las modificaciones de la ley. A sabiendas de todo esto que vos decís, Ari, de cómo disgustarlo a Milei. Es decir, Macri negocia la ley a través de Ritondo pensando en cómo lo disgusta a Milei. Bueno, cómo lo vuelve a dejar en falsa escuadra. Claro, cómo lo vuelve a dejar en falsa escuadra. Porque ahora, si uno agarra las encuestas, esta semana hubo muchas encuestas, llamativamente, hubo como 9, 10 encuestas. Digo llamativamente porque es una danza coordinada. Cuando todas ocurren al mismo tiempo. No hay ninguna, salvo el mes calendario. Muchas encuestas al mismo tiempo es mucha plata también, ¿no? Y es mucha plata. En la gran mayoría de ellos, Milei sigue contando, si bien a la baja, con una tendencia a la baja, con más de la mitad de la población a favor, pero en algunos puntos nodales de sus políticas, cada vez más críticas sociales. Y mucha incertidumbre respecto al futuro. No, eso no es novedoso respecto a lo que daban las encuestas durante la campaña, que era positivo a Milei, negativo a sus políticas y mucha incertidumbre. Es el mismo escenario. Bueno, no pasó tanto tiempo. Claro, gana con ese 26% que aporta el macrismo o que aporta el PRO, y es lo que quiere retener Macri como el gran ariete en la discusión de la sucesión. Y que Milei se quede solamente con ese 20-30. Bueno, ¿no? 20-30 igual es un montón. 20-30, si Milei lograse conservar ese 20-30, yo te diría conserva la posibilidad de continuidad en el poder. Sí. Igual las encuestas dicen que ahí también empieza a notarse la incertidumbre. Claro, exactamente. ¿No? Ahí va a pegar los 270 mangos del colectivo. Pero cuando todo esto falle, cuando no funcione, insisto, para la mayoría, el plan Milei funciona muy bien para los dueños del país. Funciona perfecto, o sea, para las grandes empresas, las alimenticias, las energéticas, para ellos va a funcionar perfecto. Digo, cuando no funcione para lo que prometió, que es un montón de gente que lo bajar votó, la inflación. Bajar la inflación, que la guita te alcance, etcétera. El sistema de medios de esas empresas que sí les va a funcionar, ¿lo va a sostener o lo va a tirar por la borda? Vos decís que lo va a tirar por la borda. Vamos a tener que una ya prueba. Está preparando la sucesión. Yo creo que, a ver, hay que mirar La Nación porque fue el dispositivo, el principal dispositivo se enojó con La Nación. de propaganda. Hoy atacó personalmente a Corradini, que hizo una crítica, una crónica, en realidad una crónica, ni siquiera una crítica, hizo una crónica. Reunía las voces de los que habían estado en esa conferencia que fue bastante excéntrica. ¿Con qué se enoja Milei de la crónica de Corradini? Con que Corradini describe que la mitad del salón, que era pequeño, estaba vacío. O había sillas vacías. El enojo de Milei, por eso humildemente decimos, crían amorosamente a sus hijos porque después ocurren estas cosas. Un señor como Milei que está preocupado porque lo quieran, porque lo escuchen, porque asistan a sus conferencias. Hay que criar amorosamente a los hijos porque después pueden terminar siendo presidentes y ser como Milei. Es un tipo que se preocupa por los likes. Pero que tiene una lapicera que es muy poderosa. Y desde esa lapicera... en traslación de esa cuenta de Twitter, que es una extensión de la lapicera, porque lo vimos con Patricia Bullrich y Milei ordenó a detener a un tipo y lo detuvieron a través de Twitter. Sí. O sea que es muy peligroso un presidente que ordena cosas a través de Twitter. Atacó a una periodista de La Nación. Vamos a ver cómo responde La Nación con eso. Por ejemplo,
si responde a eso como una instrucción o no. Porque te diría que es de los dispositivos de comunicación el que se mantiene más cerca hoy. Y con críticas, con distancias. Sí. Mencionábamos a se mantiene cerca porque coincide o se mantiene cerca por su antiperonismo. Bueno, porque Galperín, que es uno de los que orienta la línea editorial, sobre todo de La Nación más que del diario. Del canal. Pero, bueno, viste que el dinero es fungible. La plata que entra por el canal se debe usar para otras cosas también, me imagino. Probablemente. Entonces, Galperín es un tipo que suscribe al pie las políticas de Milei. Entonces, más que suscribe, escribe. El que suscribe es Milei, o sea. El que suscribe, tengo un dato ahí. No, con datos no vale, Adrián. No, bueno, un dato, no dije información, dije un dato. Sí. Ari publicó ayer una interesantísima revelación que ya está trayendo cola, que es el tema de que el DNU sería ilegal, nulo, porque no cumplimentó la requisitoria de ley, entre otras cosas, porque se le adjudica la autoría a alguien que no es funcionario, ¿no? Exacto. No, a ver, son dos cosas. Primero, no cumple la ley de procedimiento administrativo, para aclararlo. El DNU es un acto administrativo del Estado. Como cualquier acto del Estado, tiene reglas que cumplir, que son bastante básicas. O sea, ustedes leen la ley y dice, lo tiene que elaborar un funcionario competente, o sea, si sos ministro de Salud no puedes emitir un acto del Ministerio de Turismo, básicamente, y tiene que tener dictámenes e informes de todas las áreas que justifiquen la decisión. O sea, si vos vas a tomar una decisión en materia de salud, el Ministerio de Salud, o ahora no existe, la Secretaría, sí existe el Ministerio. Sí, Ministerio de Salud tenemos. Es uno de los pocos que tiene que emitir un informe con un dictamen jurídico, etcétera, que explique. Básicamente alguien te tiene que hacer cargo de esa decisión. Alguien tiene que decir, este gobierno toma esta decisión por A, B, C y D. En diciembre, cuando sacan este DNU tan rápido, sin tener nombrados a los funcionarios, todos sospechamos y dijimos, qué raro, porque si no tienen nombrado a medio gobierno, ¿quién hizo ese laburo? Pero bueno, hubo alguien que preguntó, hizo un pedido de acceso a la información pública y le preguntó al gobierno, ¿nos pueden decir cómo se hizo el expediente que justifica el DNU? Y el gobierno contestó oficialmente, una respuesta oficial, el DNU se hizo sin informes y sin dictamen jurídico. Bueno. Por ende, violando la ley. Y además, perdón, porque decías lo de Sturzenegger, lo tiene el DNU, a diferencia de un proyecto. En un proyecto de ley puede ir Murano, se le ocurre una ley, va al Congreso, lleva una idea y el Congreso lo trata o no. Porque el procedimiento administrativo es el tratamiento de la ley. Un DNU es a sola firma. Los actos administrativos del Estado los hacen los funcionarios. Entonces le preguntaron también al gobierno, ¿cuál es el cargo de Federico Sturzenegger? Que estuvo en la cadena nacional, ¿se acuerdan? Sí, estaba bien. Y el gobierno contesta oficialmente, Sturzenegger no tiene cargo. Claro. Entonces no solo violaron la ley, sino que no sabemos quién lo escribió. Y si lo escribió Sturzenegger es otro delito más. Claro. Lo guardaron a Sturzenegger. Sí, y después lo guardaron. Al que están exponiendo como autor ya no del DNU, sino de la ley Ómnibus, que es, en buena medida, recoge buena parte de las cosas que están aludidas en el DNU, es Rodríguez Chirilo, que es el secretario de Energía. Ayer, en la reunión, en una de las tantas reuniones que hubo para negociar cambios, estaba Chirilo. Al principio se asumió que porque parte de la ley Ómnibus involucra a su área, que es la Secretaría de Energía, pero cuando Francos lo presentó como el autor de la ley, como el que escribió la ley. Con lo cual hay que empezar a mirar al personaje. Porque es una ley que no solamente aborda temas vinculados a la energía, a hidrocarburos, sino modifica el Código Penal, modifica el Código Civil, o sea, aborda disciplinas que hasta aquí, digamos, uno no le adjudicaba a Rodríguez Chirilo como parte de su expertise. Bueno, ¿de dónde viene Rodríguez Chirilo? De España. ¿Qué estuvo haciendo en España? Se reunió con Alberto Fernández. No, estuvo asesorando a empresas energéticas muy interesadas en, entre comillas, invertir en la Argentina. Participar del proceso de saqueo que el propio Rodríguez Chirilo se propone disponer como funcionario del área. Y que ya hizo como funcionario de la alianza de Carlos Menem. Tuvo 2 momentos, Chirilo. Estuvo ensayando entonces. Bueno. Digamos, es el único que fue el autor, objetivamente fue el autor de la legislación que permitió el saqueo en los 90 como segundo de Carlos Bastos, que era el secretario de Energía de Menem.
Y después cumplió una función similar en el breve lapso de gobierno de la Alianza, que no logró propiciar el saqueo, porque en principio ya venía con el impulso de los 90, no había mucho, la verdad, para llevarse, y por eso ahí el que propicia el saqueo es Sturzenegger, a través del mecanismo del megacanje. Sí. Como ahora estaría haciendo el Toto Caputo. Ahora van a ser las dos. Ahora se propone las dos. Pero ojo, porque Chirilo sigue teniendo un vínculo muy cercano con Bastos. De hecho, el candidato original era Bastos, pero el tema es que Bastos hoy tiene laburo, que es conducir la compañía de litio de Vila Manzano. Entonces, es Chirilo el que ocupa el cargo. Y es un tipo que sí viene con un plan de gobierno. A diferencia de lo que ocurre en otras áreas del gobierno de Milei. Que es un plan de gobierno vinculado a esto que Milei planteó en Davos. La apertura de par en par para propiciar el usufructo de, sobre todo, los recursos naturales que tiene la Argentina. ¿Cuáles? Bueno, tierras raras, litio, minería, todo aquello que está involucrado en este proyecto. Pero tu pregunta, Nico, por eso me interesaba poner foco en el personaje. Yo creo que a Chirilo, a Chirilo, no sea Milei. La verdad que no sé a cuánta gente le importa lo que opine Milei sobre la ley que él mandó al Congreso. Pero si vos le preguntás a Chirilo, con que queden más o menos todas las leyes que favorecen negocios, el resto lo concede. Claro. Bueno, claro. Todos los que escribieron cada una de esas leyes están contentas si pasan esas leyes, aunque no pase... artículo. La mía está. Claro, la mía está, mi articulito quedó. Pero si mi artículo quedó. A lo que voy es que lo de Chirilo es... Sí. la de Elon Musk. La de Chirilo es la de Techín. Sí, no, tiene varias. O sea, es el que en tal caso reúne todo el sponsoreo. Lo que habrá sido la casilla de mails de Chirino, ¿te imaginas? Tenés un email de Paolo Roca y te entra mi artículo, tenés un email de Elon Musk, porque fue así. No creo que lo arreglen por email. ¿Vos decís que es en papel? O en persona. ¿O en persona? O en persona. Sí, en ¿Viste? persona. El email deja mucho trazo. Deja rastro, es verdad. Por eso yo me imaginaba esta fila, ¿no? Uno que pasa uno después del otro. Ojo que hay debe estar bastante larga. Hay lobistas que comparten, bueno, también. patrones, ¿no? La amiga Graciana Peñafort lo describió, me pareció genial. Tanto el DNU como la ley de ómnibus lo definió como el cadáver exquisito. ¿Te acuerdas del juego ese? Sí. Que cada uno va Lo habíamos comentado acá en algún pase. Sí. Después no tiene sentido, claro. pero como vas doblando la hoja, cada uno le puso su artículo. Claro. Y después Entonces, había si Chirilo no es el faltaba autor, leyes. si Chirilo es el que transcribió este cadáver exquisito, que es lo que imaginamos, ¿no? Por lo menos. Y estaba ahí como garante de la continuidad de ese cadáver exquisito en sus líneas que más le interesan al poder económico. Macri está operando, y esto es lo que me decían ayer, para disgustar a Milei en todo aquello que no comprometa al poder económico, que son todas las líneas culturales que están reforma incluidas, política. la reforma. Sí, sobre todo, por ejemplo, ayer me decían una cosa que le importa mucho a Milei de esta ley ómnibus, es todo lo que tiene que ver con, por fuera de lo económico, lo que tiene que ver con las relaciones sociales vinculadas al tema de divorcio. Es más, me decían, eso está vinculado a su historia familiar incluso, lo del divorcio express. Mira, a mí me habían dicho que estaba más vinculado a la historia familiar de Sturzenegger. Se ve que hay muchas familias complicadas. Se ve que, sí, de familia disfuncional hay un montón. Yo levanto la mano, ojo. No, más vale. Familia disfuncional hay un montón. Pero pónganse a hacer películas, muchachos. Claro. No política de gobierno. El tema con el divorcio express, que Aida Klemermacher, no sé si vieron la exposición, pero lo explicó de manera extraordinaria. De por qué vos y no ayer podés... hablaron, ¿no? Con ella acá. Sí. Claro, en la exposición que hizo en el Congreso explicó de manera extraordinaria por qué vos no podés modificar algunas cosas, por ejemplo, de las relaciones societarias maritales, y no tocar el resto porque generás un desbarajuste de interpretaciones. Claro. Sí, un cadáver exquisito. Es todo un rompecabezas. Entonces vos cambiás una pieza y de repente deja de tener sentido todo lo demás. Y eso en la práctica significa más poder de los jueces.
también. Digamos, cuando la ley no es clara, se vuelve más discrecional el decidir en esos conflictos cuál norma aplicar y cuál no. Bueno, Macri, que también viene de una familia disfuncional, como escribió el propio Mauricio y como escribió el propio Franco Macri en su libro, sí, le está ahora dando la ley por los lugares que sensibilizan a Milei. Para enojarlo, para sacarlo de eje, cosa que no es tan complicado tampoco, ¿no? No es que se saca de eje relativamente fácil. Esa es la estrategia que ayer llevó Ritondo a la reunión con Martín Menem. ¿Vos decís que Ritondo y Martín Menem están conspirando? No, Martín Menem, yo no lo sé, ¿eh? Yo sé que Ritondo, por lo menos a mí lo que me dicen es que Ritondo, como mandato de Mauricio Macri, llevó a la reunión una serie de modificaciones que no tocaban cuestiones económicas sensibles, sí lo que todos sabemos, el tema de la fórmula jubilatoria, el tema de retenciones, que son los caramelos de madera con los que nos entretienen en términos de modificaciones macro, pero después no tocan las modificaciones sensibles que Chirilo transcribió de Techin, de Vista, de compañías que metieron mano ahí. Pero sí mete mano en lo que sensibiliza particularmente al propio Milei o al propio Sturzenegger, si se quiere, con problemáticas idénticas a problemáticas familiares, personales idénticas a las de Milei. Ese detalle, el de la inestabilidad emocional de Milei, está íntimamente vinculado a la sucesión de Milei. Bueno. Trabajar sobre la estabilidad, trabajar políticamente sobre la inestabilidad moral, la inestabilidad emocional de Milei, sí, es parte del proceso sucesorio. Bueno, sí, durante la campaña, cuando empezamos a escuchar estos rumores o que al menos estaban probándola a Villarroel en las encuestas, fue después de esa entrevista en la que escuchaba las voces, ¿no? Fue en ese momento también. Entonces, es una estrategia bastante... No, y lo tremendo que en medio, digo, para también traer un poquito de bolsillo del día a día, en el medio de todo eso, hoy te clavan en el boletín oficial la confirmación de cuánto va a ir el boleto de Bondi y de tren. Sí. Y para ir, sí, eso perfora el 30% del que hablaba Gus. Es lo que ya habían dicho, pero hoy ya lo publican, va a haber una audiencia pública que es testimonial, ¿sí? No vinculante es la forma técnica de decirlo, pero es todo el mundo va a decir que está en contra y van a salir estos montos y el boleto de Bondi va a pasar a 270 mangos. En realidad va a pasar a 400. Vas a pagar 270 si tenés la SUBE inscripta a tu nombre. Sí, eso iba a sumar. No todo el mundo tiene, y aunque es un trámite sencillo, de hecho, no hay ningún lugar que te diga cómo hacerlo. Mira, voy a contar una anécdota lo tengo que hacer recién ahora, en la redacción. Pero para que paso los números, 270 mangos si tenés la SUBE a tu nombre, si no 430. Claro. Si no 430, así que yo ya termina el pase y voy a poner la SUBE a mi nombre. Y 130 mangos el tren. Esto es una suba de casi el 400% desde que asumió Milei. Recién 400%, Recién en la redacción una compañere, para no distinguir, llegó con una SUBE que estaba en un plastiquito, ¿viste los plastiquitos? Sí. ¿Portasubes? Sí, hacía 8 años, creo, 10 años que estaba ahí y no salía. Y estaba trabada. No. Hubo un momento de desesperación para destrabar la SUBE porque si no, no se puede leer. El numerito. El número no se podía registrar. Entonces hubo 6 personas en la redacción, estuvo paralizado por unos minutos la publicación de notas tratando de destrabar el plastiquito. Digo, esta anécdota en realidad refiere a esta parte de los Juegos del Hambre, que es... Somos todos cazadores de promos, ¿viste? No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa. Somos todos cazadores de promos. Viste que antes, a mí no me pasó, pero mi hijo mayor es de la generación que iba con el teléfono buscando Pokémones. ¿No? Sí, me acuerdo. Lo mira Juan Tomala, que es más o menos contemporáneo. Iba con el teléfono buscando Pokémones que aparecían de manera virtual en el teléfono en rincones reales. Bueno, vas buscando promos, vas con el teléfono buscando promos. Si encontrás algo en 6 cuotas es como, le avisás a todos tus amigos. Tengo un amigo que todo lo que ve, está bien, hasta que le alcance el sueldo, ¿no? Pero le ofrecen algo en cuotas sin interés y dice, tasa negativa, compro. Y vos, pará, pero no necesitas, lo compro. Pero fíjate además a qué precio, porque muchas veces te hacen ese truquito. Claro, y hay mucha promo que es falsa promo, que que tiene un inflador el precio original y después la promo que sí están buenas. Por ejemplo, mañana, sábado, cuenta DNI en la carnicería.
Es un montón de guita. Carnicería y verdulería. Y verdulería, así que yo tengo todo acá, Soy la computadora de las promos. Es genial la cantidad de negocios acá en la ciudad de Buenos Aires, donde gobierna la derecha hace 20 años, que tienen cuenta de DNI del comunista de Kicillof. Sí. Bueno, con lo de la SUBE hoy el episodio fue muy parecido. La desesperación de ver cómo haces para ahorrarte unos mangos, porque todo mango obvio. va a valer el doble a medida que escasee el poder de compra de los ingresos, que es algo de lo que hablamos esta semana a partir del informe de Nadine Argañarás de IARAF, de cuántos sueldos se perdieron en los últimos 7 años de caída del poder adquisitivo. Los trabajadores informales perdieron 19 sueldos en 7 años. 19 sueldos en 7 años. Bueno, eso que es una barbaridad y que provocó, entre otras cosas, más allá de que no es multicausal el triunfo de Milei, no hay una sola razón. No, pero ese es clave, es clave. La caída del poder de compra de los ingresos. Y por eso mismo también yo creo... Así como lo trajo se lo puede llevar, a eso voy. Bueno, es que es eso, cuando se discute cuál es el mandato de Milei, si la gente votó esto o no votó esto. Yo creo que, de nuevo, así como hay muchas causas, hay muchos mandatos. Así como hay tantas razones como gente que va a votar, pero creo que el número 1 es mejorar la calidad de vida. Y sobre todo en lo que hace directamente a ingresos, porque en otro momento quizás, cuando holgaba un poco más el bolsillo, uno podía decir, bueno, la calidad de vida pasa por el lado del transporte público, pasa por el lado de la seguridad. Ahora, cuando ya no te alcanza, cuando ya el mes no es que te dura 25 días o 20 días, sino que te dura 15 o 12, entonces el único mandato de la sociedad es dame para comer. Sí. Y bajó el consumo. Bajó enormemente. Hace un rato Eugenio Rodríguez daba los datos de la baja del consumo en grandes superficies. Eso bajó el consumo de alimentos. Gente comprando menos comida. Gente comprando menos comida. Y hoy